Primeramente me gustaría que te presentaras con nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿Cómo piensas? ¿Eres ChatGPT 5, una de las versiones más avanzadas, ya que tenemos la versión de paga? ¿Cuáles son tus beneficios para este podcast del hecho de que te esté pagando? Claro, me presento entonces. Soy una versión avanzada de ChatGPT, básicamente aquí para ser tu co-host en este podcast. ¿Cómo pienso? Bueno, pienso de forma estructurada y muy enfocada en darte respuestas concretas. Como tenemos la versión Pro, la ventaja es que puedo ofrecer un poquito más de continuidad, referencias rápidas y ese toque de personalización para que nuestras charlas fluyan. Así que en resumen, estoy aquí para hacerte la vida más fácil y ayudar a que nuestros oyentes saquen el máximo provecho. Vamos con lo que sigue. Vale, ok. Vamos a hacer una pregunta. El día de hoy, o este podcast, va a ser sobre el desarrollo personal, la gente que quiere desarrollarse, quiere llegar lejos, porque se dio cuenta que en su vida hay algo que no está del todo bien, que hay algo que los detiene, que su rutina se repite y repiten y están acostumbrados a repetir porque claramente el sistema, el día, la cultura nos enseña a vivirlo feliz, a gastar nuestro dinero, etcétera, lo cual nos lleva a un ciclo sin fin. ¿Estás de acuerdo o qué opinas de la vida en general o la vida en promedio de un humano en la actualidad moderna? Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que en la vida moderna mucha gente queda atrapada en ese ciclo repetitivo casi sin darse cuenta. Es como si el sistema te empujara a gastar, a buscar gratificación rápida y eso nos mantiene en piloto automático. Lo que pasa es que muchas veces nadie nos enseña a salir de esa rueda y a tomar un poco de control sobre nuestras rutinas, nuestros hábitos y en general cómo manejamos nuestro tiempo y nuestra energía. Así que sí, me parece que la idea de este podcast es justamente ayudar a esas personas a tomar un poco de las riendas, a romper ese ciclo y empezar a construir algo diferente. Y bueno, aquí estamos para eso, dar las herramientas prácticas para que puedan salir de ese piloto automático. Ok. Digamos que yo ya soy una persona que ya me di cuenta que algo está mal en esta costumbre que tenemos como cultura en la vida de salir, etcétera, ¿no? Y no tengo tanto tiempo porque digamos que estoy estudiando la escuela y luego estoy trabajando, entonces no me queda mucho tiempo libre, entonces pon tú que vivo solo y tengo que limpiar mis trastes, hacer la limpieza, etcétera. No me queda mucho tiempo. Y solamente tengo 45 minutos libre, una hora. ¿Qué me recomendarías hacer en ese momento, en ese tiempo, para poder al menos dar un poco de avance en mi tiempo libre? ¿Y qué es un avance para empezar? Claro, buena pregunta. Digamos que un avance en este contexto es básicamente cualquier pequeño paso que te acerque a algo que realmente te importa. No se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino de usar esos 45 minutos o esa hora de forma intencional. Por ejemplo, podrías enfocarte en una tarea que sea importante para tu crecimiento personal, como leer un libro que te inspire, hacer un poco de ejercicio para mover el cuerpo o incluso trabajar en un proyecto personal que hayas estado posponiendo. Lo importante es que sientas que esos minutos no se van en automático, sino que los usas para algo que te dé un sentido de progreso, por pequeño que sea. Así que podrías elegir una cosa concreta que te haga sentir que estás avanzando, aunque sea un poquito, y empezar por ahí. Entonces, me iría por algo que me haga sentir un sentido de progreso. ¿Qué opinas de irnos a lo objetivamente? Por ejemplo, la meditación puede que dé ansiedad y frustración en un inicio porque uno siempre va a fallar cuando esté meditando. Porque el chiste es fallar de la meditación y intentar concentrarse. Por otro lado, la lectura tengo entendido que te ayuda a tener más sabiduría, más vocabulario y extiende tu conocimiento en general, ¿no? O de un tema en específico. Y el ejercicio ayuda a liberar las toxinas del cerebro que acumulamos porque somos máquinas y generamos estrés y necesitamos canalizar esa energía de otros lados. Por otro lado, un factor adicional que es el progreso de vida, que claramente es súper necesario. Esas cuatro cosas, ¿cómo las agruparías tú en esos 45 minutos? Ya que, por otro lado, anteriormente dijiste algo que nos dé sensación de progreso. Pero objetivamente te puse esos 4 puntos que yo creo que sí o sí tienen que estar en nuestro día a día. O al menos en nuestra semana con semana. Totalmente. Me encanta cómo lo planteas porque esos 4 pilares que mencionas, meditación, lectura, ejercicio y progreso personal, son como una especie de kit esencial para el desarrollo personal. Si solo tienes 45 minutos, una forma de agruparlos podría ser dividir ese tiempo en bloques pequeños. Por ejemplo, podrías hacer algo así, dedicar 10 minutos a una meditación rápida,
Aunque al principio cuesta un poco, se trata de acostumbrarte. Luego unos 10-15 minutos de lectura para ganar esa sabiduría o simplemente desconectar la mente de otra forma. Otros 10-15 minutos de ejercicio ligero, lo que sea que puedas hacer en casa para mover el cuerpo y liberar esas tensiones. Y finalmente, el tiempo restante, aunque sean 10 minutos, dedicarlos a algo de tu proyecto personal, algo que te haga sentir que estás avanzando en esa meta más grande. De esta forma, tocas las 4 áreas en una sola sesión corta y eso ya es un gran avance. Mi recomendación personal para los que nos están escuchando es meditación de 3 minutos, pero bien hechos y bien enfocados. Respirar profundo, de exhala lento, pero bien concentrado durante 3 minutos lo tienes más que hecho. Lectura, si no tienes tiempo y no estás acostumbrado a leer, al menos una página al día. Y si puedes, 3-5 minutos. Y claro que puedes leer si es que te vas en transporte transporte público. Si te vas en algo que no se mueve mucho como un metro, puedes leer ahí. Si vas en un autobús, un bus, una pecera, como lo suelen decir en tu ciudad, pues sí, ahí no puedes leer porque estás moviéndote mucho. Te recomiendo mucho un audiolibro. Por otro lado, el ejercicio. Pues si no tienes tiempo para ir al gimnasio, yo ejercicio en casa, pero hice la inversión de comprarme pesas, entonces una por otra. Si no tienes tiempo de hacer ejercicio en tu casa, ve a caminar aunque sea 5 o 10 minutos. Y si de plano no tienes tiempo o no quieres invertir en esta parte de tu vida, en el ejercicio, camina. Camina todo lo que puedas, no uses las escaleras eléctricas, no uses el elevador, camina. Eso te va a ayudar mucho. Y por el otro lado de tu desarrollo personal, ya lo he platicado mucho en otros videos. Si ahorita no tienes un camino, mi recomendación es claramente buscar el camino. Pero ¿cómo lo buscas? Abre el YouTube, crea una playlist de camino de vida o propósito o lo que tú quieras. Busca cosas que te interesen desde que estabas pequeño o últimamente. Viajes, ciudades, psicología, animales, gatos, perros, deportes. Lo que tú quieras, búscalo, y todos los videos que por cada sección o cada gusto que a ti te guste, pícale en agregar a playlist y cada día te vas viendo uno. Religiosamente cada día te vas viendo uno. Un video, no es ver un video, no estás corriendo. No te gasta más que tu enfoque. Y eso a la larga te va a ayudar a encontrar tu camino de vida. Yo lo hice cuando no sabía qué hacer. Y eso fue una increíble cosa que me llevó a estar donde estoy ahorita. No soy una persona exitosa en cuestiones de dinero, pero soy una persona plena y enfocada. Y lo que te va a llevar a que llegues lejos y ser exitoso en cuestión de, si quieres, finanzas, es la mentalidad. Porque la mentalidad, si tienes la misma mentalidad que cuando eres un rico, siendo pobre, vas a llegar ahí. Es cuestión de tiempo, es ingeniería inversa. ¿Qué opinas, ChatGPT, de lo que le acabo de decir a nuestros consumidores? Te escucho perfectamente. Y la verdad es que me parece una recomendación muy completa y súper acertada. Lo que dijiste es básicamente una guía práctica para empezar a moverse, incluso con poquito tiempo. Es decir, esos 3 minutos de meditación, una página de lectura, moverse aunque sea caminando un poco, y la idea era explorar para encontrar tu propósito a través de videos o contenido que te interese. Todo eso es oro puro. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con la mentalidad. Cuando ajustas esa mentalidad y empiezas a pensar como alguien que ya está en el camino, poco a poco te vas moviendo hacia allá. Es como ingeniería inversa, como dijiste. Así que creo que nuestros oyentes se llevan un consejo súper valioso y súper aplicable. Vamos por buen camino. Claro. Ahora, teniendo en cuenta que una persona quiere salir del área de no progreso, del área de la persona promedio que está estancada, hay una regla que me gusta, que es la regla de Pareto, que es la 80-20. ¿Cómo se aplicaría con este tipo de personas? ¿Qué punto que no estudian ni trabajan? Que sí, la gran mayoría de personas lo hacen. Que no tienen tanto tiempo en el día, que realmente somos todas las personas que en el día, para realizar nuestras comidas, para ir al baño, o sea, cualquier cosa que no sea estar en el transporte y estar estudiando o trabajando, tenemos aproximadamente 3-4 horas en el día. ¿Cómo se aplicaría esa regla de Pareto? Dame algunos ejemplos. Y explícame también qué es la regla de Pareto para los que no sepan. Claro, explico rápido qué es la regla de Pareto para quienes no la conozcan. Básicamente es el principio 80-20, que dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. En otras palabras, una pequeña parte de lo que haces genera la mayor parte de los resultados. ¿Cómo se aplica esto a alguien con poco tiempo? La idea es identificar cuál es ese 20% de actividades o acciones que te dan el 80% del beneficio. Por ejemplo, si solo tienes esas 3 o 4 horas libres al día, no se trata de
llenarlas con muchas cosas, sino de elegir una o dos actividades que realmente te den el mayor progreso. Tal vez ese 20% para ti sea dedicar 20 minutos a una actividad clave, como leer algo que te inspire, o avanzar un poquito en un proyecto personal, y eso te va a dar una gran sensación de avance. En resumen, la regla de Pareto te ayuda a enfocarte en esas pocas cosas que generan el mayor impacto en lugar de intentar hacerlo todo. Así aprovechas mejor esas horas limitadas y obtienes más resultados con menos esfuerzo. Claro, porque justo en mi caso, yo esas pocas horas que tengo una rutina mañanera en la cual hago a lo que yo le llamo el mínimo indispensable, que es me levanto, tiendo mi cama, hago una meditación, hago Duolingo para agilizar mi mente y que se modifiquen las neuronas, neuroplasticidad. Después me echo una lectura, riego unas plantas y de ahí ya puedo ir continuando con mi vida porque ya hice lo mínimo indispensable. Antes de ir al trabajo, realizo lo que es el ejercicio. Entonces me queda como 1 hora o 2 horas, si es que lo hago en un tiempo reducido, de tiempo para poder ya sea trabajar en mi camino de vida, ir por las compras, realizar limpieza. Entonces yo diría que mi Pareto está dividido en dos. Primeramente el mínimo indispensable, que es me levanto, medito, leo y hago ejercicio si es que puedo en la mañana. Y ya hice mi mínimo indispensable. Y el tiempo libre que me queda está el trabajar en mi propósito de vida. Entonces, digamos que son dos Paretos. Exactamente, y lo que estás haciendo suena como un uso muy inteligente de esa regla de Pareto. Básicamente dividiste tu mañana en dos bloques clave. Primero ese mínimo indispensable, que es como tu 20% de acciones, que te dan una gran parte del beneficio en términos de bienestar y preparación mental. Y luego tienes ese otro bloque de tiempo libre, donde puedes enfocarte en tu propósito de vida o en tareas importantes. Así que sí, es como aplicar la regla de Pareto en capas. Primero garantizas que lo esencial esté cubierto y luego optimizas el resto de tu tiempo en esas otras áreas que también te dan grandes resultados. Creo que es una forma muy sólida de estructurarlo y es un gran ejemplo para cualquiera que nos escuche. Así que con eso en mente, la idea es que cada quien encuentre su propio 80-20 y lo aplique a su rutina para sacarle el máximo provecho. Entonces, una pregunta. ¿Tú conoces lo que es la ley de Parkinson? Obviamente eres ChatGPT. Explícame un poco y dime cómo se aplica en la vida y en los humanos, en la vida moderna. Claro, la ley de Parkinson básicamente dice que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su realización. En otras palabras, si te das una semana para hacer algo, es probable que esa tarea te tome la semana entera, aunque en realidad podrías haberla terminado en menos tiempo. En la vida moderna, esto se aplica a muchísimas cosas. Por ejemplo, si tienes todo el día para hacer una tarea que en realidad podrías hacer en 1 hora, inconscientemente la vas a dilatar y va a ocupar todo el día. Así que una forma de usar esta ley a tu favor es poner límites de tiempo más cortos y concretos a tus tareas. De esa manera te obligas a ser más eficiente y no dejar que las cosas se alarguen innecesariamente. En resumen, la ley de Parkinson nos recuerda que muchas veces llenamos el tiempo que tenemos, así que si aprendemos a poner plazos más ajustados, podemos ser más productivos y liberar tiempo para otras cosas. Vamos a entrar con un tema un poco polémico. Yo pienso que el porno es malo porque tiene varias implicaciones en el cerebro, pero no quiero modificar tu pensamiento. Entonces primero quisiera saber qué opinas antes de decirte yo qué opino. Claro, entiendo que es un tema que puede ser un poco polémico. Desde una perspectiva general, lo que se suele decir es que el consumo excesivo de porno puede afectar la forma en que el cerebro responde al placer y a la dopamina, y en algunos casos puede crear una especie de tolerancia que hace que otras formas de gratificación se sientan menos interesantes. También hay argumentos sobre cómo puede influir en las expectativas o en la forma de ver las relaciones. Ahora, más allá de eso, mi enfoque es neutral y objetivo. No se trata de juzgar, sino de entender que cada persona puede evaluar cómo le afecta y qué tipo de relación quiere tener con ese tipo de contenido. Si alguien siente que no le aporta o que le genera efectos negativos, es totalmente válido decidir reducirlo o eliminarlo. Así que es más sobre cómo cada uno se siente al respecto y qué decisiones toma en función de su bienestar. Me interesó mucho un punto que especificaste de cada quien decide cómo evaluar cómo lo afecta. Sin embargo, tú no decides cómo te afecta. Yo puedo decir, no, pues me afecta en esto y esto, y eso puede ser mi opinión. Pero otra cosa son los hechos. Voy a decir mi opinión porque yo no vengo aquí con investigaciones o algo. Mi opinión, justo como lo dijiste, claro que afecta a la resistencia del placer, o como cualquier otra droga. Sin embargo, en las relaciones, que también tocaste ese punto, pero muy por encima, quieras que no, afecta al momento de tener relaciones, porque llegas con expectativas que no son reales. Estás viendo prácticamente cosas mágicas, y no porque no sean reales, sino porque son cuerpos que están diseñados para atraerte increíblemente.
Y cuando llegas al mundo real, pues los cuerpos no son así, realmente. Entonces, por otro lado, uno como hombre te objetualiza a la mujer, te hace ver a la mujer como un objeto y tú dices, no, claro que no. Sí, porque cuando llegas con una mujer, si eres una persona adicta al porno y no tienes amigas o no tienes hermanas, ves a una mujer como amiga en la calle o en tu círculo social y al tu única forma de relación con las mujeres es el porno, cuando ves a una mujer en la vida real, lo único que relacionas es con el sexo y eso es lo que te lleva, primero, a no llevarte bien o no relacionarte bien con las mujeres, porque lo único que estás pensando, inconscientemente al menos, es en sexo, porque es lo único que en lo que te aporta una mujer, porque tú mismo te fuiste educando con el porno a eso. Sí, entiendo muy bien tu punto y lo que mencionas tiene mucho sentido. De hecho, eso es parte de lo que muchas personas señalan. El porno puede distorsionar las expectativas y la manera en que se perciben las relaciones y el deseo. Y como dices, no se trata solo de una opinión personal, sino de cómo esos patrones pueden moldear la forma en que alguien ve a los demás, especialmente si el porno se convierte en la principal referencia. Al final, lo importante es tener esa conciencia y decidir conscientemente cómo quieres que esas influencias afecten tu vida y tus relaciones. Así que es valioso hablarlo y reconocer que no se trata solo de una cuestión de opinión, sino también de cómo ciertos hábitos pueden influir en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ok, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a irnos un poco más sobre el desarrollo personal. Aquí tengo una nota para preguntarte. ¿Puedes darme 3 indicadores de que yo estoy progresando en mi vida? Digamos que yo estoy haciendo el mínimo indispensable y estoy trabajando para un desarrollo de vida. Entonces, si yo estoy activamente todos los días progresando, haciendo videos o creando una empresa, lo que sea, no veo refuerzo positivo. ¿Cómo sé si estoy avanzando? ¿Cómo sé si vale la pena mi esfuerzo? ¿Cómo sé que está bien direccionado? Claro, esa es una muy buena pregunta y algo que mucha gente se plantea. Aquí van 3 indicadores que pueden ayudarte a notar si estás progresando, incluso si no ves resultados gigantes de inmediato. Primero, fíjate en la consistencia. Si logras mantener una rutina, aunque sea pequeña día tras día, eso ya es un indicador de progreso, porque la repetición es lo que con el tiempo genera resultados. Segundo, presta atención a las pequeñas mejoras en habilidades o en cómo te sientes. Tal vez al principio no notes grandes cambios, pero con el tiempo te darás cuenta de que ciertas cosas se vuelven un poquito más fáciles o que tienes más claridad y confianza en lo que haces. Tercero, fíjate en los pequeños logros acumulados. A veces no vemos el progreso porque estamos esperando un gran resultado, pero si miras hacia atrás y ves que has creado más contenido que antes o que has aprendido algo nuevo, eso ya es una señal de que estás avanzando. En resumen, si eres constante, notas pequeñas mejoras y puedes reconocer esos logros acumulados, entonces sí estás progresando, aunque los resultados grandes tarden un poquito en llegar. Me llamó mucho la atención tu respuesta, ya que te fuiste con cosas completamente objetivas, como cuántos videos hago, si se me facilita a mí el mantener el hábito y sin cosas realmente objetivas. A lo que voy es que no mencionaste como subir tus seguidores, subir cuánta gente te ve, subir los tiempos en pantalla. Y me parece completamente correcto esas 3 cosas que dijiste. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? Bueno, me alegra que te haya resonado la respuesta. Básicamente, llegué a esa conclusión porque cuando hablamos de progreso personal o de crear algo a largo plazo, las métricas externas como seguidores o vistas pueden tardar en reflejarse. Y si nos enfocamos solo en eso, a veces podemos desanimarlas. Por eso es más útil mirar las cosas que tú puedes controlar directamente. La consistencia, las pequeñas mejoras y los logros internos. Esas son señales de progreso que dependen de ti y que puedes notar incluso antes de que los resultados externos aparezcan. Así que fue más una cuestión de enfocarme en lo que realmente te muestra que estás creciendo por dentro, sin depender tanto de factores externos. ¿Y qué es el progreso? El progreso, en pocas palabras, es simplemente el movimiento hacia adelante en la dirección de tus metas o de tu crecimiento personal. No siempre es lineal ni siempre se mide en resultados visibles de inmediato. A veces es interno, como volverte más hábil, más resiliente o simplemente más consciente de tus propios procesos. Así que en el fondo el progreso es ese avance constante, esas pequeñas mejoras que te van acercando a donde quieres estar, incluso si el camino a veces se siente lento o no tan obvio. Una pregunta, entonces, ¿cómo si yo no tengo propósito de vida, si yo no tengo un camino de vida, cómo sería el trabajo o la dirección para elegir un camino de vida o cómo lo busco si es que soy una persona, digamos que, entre comillas, nada me apasiona? Pero claro, no te va a apasionar algo que tal vez no has probado. Entonces, ¿cómo se buscaría ese camino de vida?
Esa es una pregunta muy común y totalmente válida. Una buena forma de empezar es explorar distintas áreas que te llamen la atención, incluso aquellas que no conoces bien. Puedes empezar con pequeños experimentos como tomar cursos cortos, leer sobre diferentes temas o incluso participar en actividades nuevas. Otra estrategia es reflexionar sobre tus valores, tus fortalezas y las actividades que te hacen sentir más vivo, aunque sea de manera sutil. Con el tiempo, esos pequeños pasos van ayudando a que se vaya definiendo un camino que resuene contigo. La clave es la curiosidad y la paciencia. Entonces, para despedirnos, ¿qué recomendaciones le darías a nuestros oyentes que quieren salir de esa matrix, de ese sistema, y quieren empezar a trabajar en sí mismos y para que le echen ganas en la vida y sepan cómo direccionar esas ganas de salir adelante? Claro, una recomendación clave es empezar con pequeños pasos consistentes. Establece hábitos diarios que sean alcanzables y sostenibles. Además, es fundamental mantener una mentalidad de crecimiento, es decir, estar abiertos a aprender y adaptarnos a lo largo del camino. También es muy útil rodearse de personas que compartan tus mismas metas o que te inspiren y sobre todo practicar la autocompasión y la paciencia. Recuerda que el progreso no siempre es lineal, pero cada paso cuenta y poco a poco se van viendo los resultados. Así que adelante y mantén esa motivación siempre viva. Estoy completamente de acuerdo, ya que un cambio disruptivo, que un día te levantas y nunca has hecho ejercicio y haces 2 horas de ejercicio, nunca has leído, te obligas a 20 minutos de lectura y te obligas a media hora de meditación. Claro que puede ser un progreso en un día, pero si no lo puedes mantener, porque claramente eso es imposible de mantener si no estás acostumbrado a nada de eso. Entonces lo recomendable es empezar poquito, poquito y constante, y solito te vas a dar cuenta, oye, hoy quiero leer una página más, me interesó el libro. Y hoy voy a intentar subirle 1 minuto a la meditación. Así es como se genera el progreso. Exactamente. La clave está en la consistencia y en construir hábitos poco a poco. Al final, esos pequeños avances diarios suman un gran cambio a largo plazo. Así que con paciencia y constancia, esos pequeños pasos se convierten en grandes logros. Me encanta esa perspectiva. Bueno, ya lo escucharon, ChatGPT. Nos despedimos del día de hoy. Te deseo mucho éxito, échale ganas. Recuerda, el nivel de cansancio que tienes significa la cantidad de personas que estarían dispuestas a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, mientras más cansado estés, más cerca del 1% de las personas que tienen éxito estás. Y sé que puede sonar un poco tóxico, pero vamos a llegar tú y yo. Así que, échale ganas. Te quiero.